Buenas noches. Hace más o menos 2 semanas reflexionábamos que ya durante la vida de Jesús, los hombres procuraron interpretar su misteriosa figura según los conceptos que les eran familiares. Se le consideró un profeta como Elías o Jeremías, como Juan el Bautista. Pedro utilizó en su confesión, como hemos visto, títulos diferentes, superiores. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El día de hoy vamos a hablar no cómo las personas designan a Jesús o tratan de interpretar su figura, sino vamos a tratar de entrar un poquito en el misterio de cómo Jesús se designa a sí mismo. El autotestimonio que nos da Jesús de su persona, de su misterio. Y a eso se le llama título cristológico. El autotestimonio de Jesús también es parte constitutiva del Evangelio de la Buena Nueva. Uno no puede ser cristiano y tener la vida eterna si no cree que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías Salvador y Señor. La predicación de Jesús no fue solamente sobre el reino. Él también ha revelado su identidad humano-divina y se presenta como el revelador definitivo de Dios, el enviado del Padre, Señor y Salvador del mundo. Todos estos títulos cristológicos están profundamente enraizados en el Antiguo Testamento. En él y con él adquieren su pleno significado. Él viene a dar la plenitud, es el cumplimiento de todo lo que se había profetizado sobre lo que iba a ser Jesús, Jesucristo, el Mesías en medio de nosotros. Recordemos que estas categorías, estas son confesiones de fe poderosas, que guiadas por el Espíritu Santo van a edificarnos, van a aumentar nuestra fe. Estas confesiones nos llevan a vivir la bienaventuranza de tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Recordemos lo que nos dice San Juan en el capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero quien no cree ya está juzgado. Esto es palabra del Señor. Entregó a su Hijo. Él es el Hijo de Dios, para que todo aquel que tenga fe no muera, sino que tenga vida eterna. Creer en Él, según lo que nos decía el Papa Francisco en un mensaje reciente, no es creer tanto en que Él exista, sino ir hacia Él, confiar en Él. Como dice el profeta Isaías, la fe es apoyarse en alguien que está firme. Ser una persona creyente entonces tiene que involucrar todas las facetas de nuestra vida. No es solamente una aceptación intelectual. Significa ser creyente, primero preguntarnos todos los días qué significa Jesús para mí. ¿Cómo me relaciono como cristiano con los problemas esenciales de la vida humana? Con el sufrimiento, con la enfermedad, con la muerte, el trabajo, la vida cotidiana, el amor, el placer. O sea, la palabra fe
involucra todos los aspectos de nuestra vida. La fe, va a decir la carta a los Hebreos en el capítulo 11, es certeza, es seguridad de lo que esperamos y garantía de las realidades que no podemos ver. Nos va a decir nuestro amado Papa Emérito Benedicto XVI, en Dios mismo hay desde la eternidad un diálogo entre el Padre e Hijo, que en el Espíritu Santo son verdaderamente el mismo y único Dios. Esto es fundamental para poder comprender este tema del día de hoy, sobre el autotestimonio de Jesús, porque ese autotestimonio fue signo de contradicción e incluso podemos decir que lo llevó a la muerte, como vamos a ver posteriormente. Sabemos que Dios es un Dios de alianzas. Podemos ver alianzas desde el Antiguo Testamento hasta la última alianza que se da con Cristo. En el libro del Éxodo se nos narra la antigua alianza. Y en 3-4 versículos nos dice: vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras y todas las normas de Yahvé. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Luego mandó a algunos jóvenes que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes. Primer factor importante a considerar: todas las alianzas estaban selladas con sangre. Esta es la primera alianza del pueblo de Israel con Dios, en donde Dios se compromete a ser su rey y ellos su pueblo. Ahora, una alianza es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Por ejemplo, el matrimonio es una alianza en donde tanto el hombre como la mujer se comprometen a cumplir lo que juran durante el rito, durante la liturgia del matrimonio. En hebreo la palabra alianza se denomina berit, que significa comer y cortar, y que define más que todo el rito o la ceremonia con la que se formalizaba un pacto o una alianza. Casi siempre esos actos se formalizaban con el sacrificio de un animal y el vertir la sangre de ese animal sobre las partes contrayentes, y con eso quedaba sellada básicamente una alianza. Ahora, en griego, la palabra alianza que se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en lugar de ser un contrato bilateral, la palabra diateque expresa la condición unilateral de los pactos divinos. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de alianzas, uno espera que las dos partes se comprometan a cumplir lo estipulado. Sin embargo, en los pactos divinos casi siempre la condición va a ser unilateral. Dios lo va a dar todo. Dios no necesita nada de nadie. Es un pacto en donde solamente Dios, en su inmensa misericordia, se acerca a su pueblo, se acerca al hombre y quiere establecer una alianza. Ese es el concepto de la alianza en el Antiguo Testamento, no es sintequé, que sería la definición clásica de alianza, en donde las dos partes cumplen en lo que se han puesto de acuerdo y han formalizado. No, las alianzas de parte de Dios son unilaterales. Es Dios que se acerca a su pueblo, Dios que se acerca al hombre para darles el beneficio de su protección, el beneficio de la tierra, el beneficio de la salud, sin esperar nada a cambio.
Y este es un texto clave que nos va a ayudar a entrar en el misterio de Jesús, que se proclama a Él mismo como la alianza nueva. Su sangre va a ser la alianza nueva. Dice Jeremías, el profeta Jeremías: miren, vendrán días, dice el Señor, cuando establezca con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Está profetizando la alianza del Nuevo Testamento con Cristo. No como la alianza que hice con sus padres, dice el Señor, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pero como no permanecieron fieles a mi alianza, tampoco yo me acordaré de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su inteligencia y las grabaré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tendré misericordia de sus iniquidades y de sus pecados, ya no me acordaré. Esto es palabra de Dios. El profeta Jeremías, 500 años antes de la venida de Cristo, proclama que el Señor va a establecer con Israel una nueva alianza. No como la alianza que hizo con sus antepasados. Ellos no permanecieron fieles a la alianza. Fueron sujeto de idolatría, de pecado, se alejaron de Dios. Sin embargo, el Señor, a través del profeta, anuncia que su misericordia es para siempre y que va a establecer una nueva alianza. Y esta nueva alianza la podemos ver con mucha claridad durante la institución de la Sagrada Eucaristía. Dice el texto, según San Mateo, que mientras cenaban, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, se lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando el cáliz y habiendo dado gracias, se los dio diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. En este momento se cumple la profecía de Jeremías. La sangre de la nueva alianza no va a ser sangre de cordero, no va a ser la sangre del holocausto de un animal, no va a ser ningún tipo de los sacrificios del Antiguo Testamento que eran ineficaces, sino que va a ser la sangre de Cristo, la nueva alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y recordemos lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, el Señor viene a darle plenitud, autenticidad, le viene a dar el auténtico sentido de lo que es un sacrificio, de lo que es una alianza. Él va a derramar su sangre, esa sangre va a ser la marca de la nueva alianza. Por eso el Señor se define a sí mismo como la nueva alianza, su sangre es la nueva. Nos va a decir San Clemente Romano, reflexionando sobre este aspecto: tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. O sea, el Señor, a través de su sacrificio en la cruz, a través de su derramamiento de la sangre, sella esa alianza que va a ser la última y eterna, que va a regir las relaciones entre Dios y los hombres. El autor de la carta a los Hebreos entonces utiliza el término diateque, que significa alianza, pero una alianza entre Dios y el hombre, pero una alianza en donde solamente Dios va a dar. Dios nunca va a obtener ningún beneficio por parte del hombre.
Y nos señala que la muerte de Cristo en la cruz es el verdadero sacrificio de la alianza nueva, como lo fue el del antiguo pacto en el Sinaí, que queda completamente superado por el sacrificio de Cristo. Y también nos enseña que la muerte de Cristo va a ser la última disposición de Dios, la última orden, el último testamento, y que consiste en otorgarnos a todos los hombres la herencia del cielo. La sangre purísima de Jesucristo es la sangre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, que debe regular la relación con Dios hasta el fin del mundo. Ya no habrán más alianzas. La definitiva, la alianza plena, la eterna, se da con Cristo. Ahora recordemos que Jesús no es un mediador de la alianza como Moisés en el Antiguo Testamento, sino que Él se define como la alianza entre Dios y el hombre. La alianza no es una simple relación Dios-hombre, sino va a ser una persona. En Él se realiza la reconciliación. Cristo reúne en sí mismo la humanidad y la divinidad. Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús también se autodenominó esposo. Dice en San Mateo 9:15, ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. San Pablo en Efesios 5 va a decir, Cristo ama a la iglesia como esposa suya y se entrega a sí mismo por ella para santificarla y purificarla. En el Apocalipsis se nos habla de las bodas del Cordero, al final de los tiempos cuando se establezca definitivamente el reino de Dios. Dice San Pablo, yo todo lo considero basura comparado con el conocimiento que tengo de Cristo. La palabra conocimiento no significa, en este caso, saber mucho de algo, sino conocer significa entablar, establecer una relación de vida y de destino con otra persona. Cuando nosotros conocemos a Cristo, a la forma como San Pablo nos quería explicar en este texto, conocerlo significa unirnos a Él en una forma tan profunda, tan íntima, como se une el esposo a la esposa. Ellos entablan una relación de vida y de destino. Eso es lo que significa conocer a Dios. Jesús se presenta como el esposo. Ya en el Antiguo Testamento, los profetas presentarán la restauración del Israel infiel como la reconciliación de una esposa infiel. Se le llama a Israel prostituta y adúltera por los profetas. Cuando se profetiza sobre el tiempo mesiánico, se habla de una nueva boda, en donde el esposo va a perdonarle a su esposa todas las infidelidades. En el Nuevo Testamento, Jesús se atribuye el papel de Dios. Él es para la iglesia lo que Dios en el Antiguo Testamento es para Israel. La alusión a los días en que el esposo será arrebatado de sus amigos introduce la idea del sacrificio en la cruz, posible en cuanto a verdadero hombre. Cuando Jesús se señala a sí mismo como el esposo, en realidad está diciendo que Él es Dios. Y ese pacto nupcial se sellará mediante el sacrificio en la cruz con su sangre y con el don del Espíritu Santo. La tercera forma como Jesús se autodenomina es como el buen pastor,
Y en el Antiguo Testamento Dios es exaltado como el pastor de Israel. El Señor es mi pastor, nada me falta. Oh pastor de Israel, escucha. En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el buen pastor. Él da la vida por sus ovejas. Para la mentalidad de aquellas personas hace 2000 años, cuando Él se presenta como el buen pastor, ellos automáticamente centraban el concepto en el Antiguo Testamento. Entonces la imagen va a ser otra afirmación implícita de la divinidad de Jesús. La Iglesia Apostólica ha considerado a Jesús como el pastor definitivo de la humanidad y de la Iglesia. La cuarta forma como Jesús se designa a sí mismo es como Hijo del Hombre. Ese es el título que Jesús emplea con más frecuencia para hablar de sí mismo. Vean, 30 veces en San Mateo, 14 en San Marcos, 25 en San Lucas y 13 en San Juan. Esta expresión en el Nuevo Testamento solamente la va a expresar Jesús, con una excepción, la visión de Esteban. Recordemos que Esteban, antes de morir en el martirio que está descrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, se le concede una visión. Él ve, antes de morir, él ve el cielo abierto y nos dice, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Se le concedió esa visión. Y a Jesús, ante el Sanedrín, les va a decir, verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. El Señor se autodesigna como Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento es frecuente en el libro de Ezequiel, en donde va a ser sinónimo de hombre, de ser humano, de hijo de Adán. También lo encontramos en el Salmo 8. Ahora, en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel en el capítulo 7 le da un sentido nuevo a esta expresión. Indica un ser divino, con poder y atributo divino, y que supera misteriosamente la condición humana. El vidente, en la profecía que ustedes pueden revisar posteriormente en sus casas, ve en la lejanía al verdadero Señor del mundo. A Él, dice el texto, se le dio poder, honor y gloria. Todos los pueblos y naciones le sirvieron. Su poder es eterno, su reino no acabará. Los que han visto este texto han visto una profecía sobre el Mesías. Al presentarse como Hijo del Hombre, Jesús quiere presentarnos su identidad más profunda. Primero, que Él es preexistente. Muchas veces Jesús dice que Él ha venido, el Hijo del Hombre ha venido, ha salido, que el Hijo del Hombre ha bajado del cielo, que ha venido al mundo. O sea, no, Él es hombre y Dios verdadero, pero como Dios no tiene un principio. También nos indica su poder divino. El Hijo del Hombre perdona los pecados. El Hijo del Hombre da la vida. También nos va a indicar su venida gloriosa, o sea que la palabra Hijo del Hombre también tiene un componente escatológico. Y en referencia clara a Daniel, la nube va a ser signo de teofanía, una venida gloriosa y divina al final de los tiempos. La expresión Hijo del Hombre también nos habla del juicio universal, porque dice el texto que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria para juzgar al mundo.
y nos va a indicar también su naturaleza humana, porque el Hijo del Hombre come, bebe y no tiene dónde recostar su cabeza. En el Antiguo Testamento, Dios revela a Moisés su nombre santo. El nombre de Dios es Yo Soy. Ante la zarza ardiente, cuando Moisés le pide su nombre, él le va a decir: diles a los egipcios y a los israelitas que yo soy. Esta palabra no es una definición abstracta o filosófica, sino que revela la actitud esencial de Dios hacia sus criaturas. Dios será presencia amorosa y salvadora en medio de su pueblo. En el Nuevo Testamento Jesús se define con el mismo nombre. Y Él va a decir, con algunos ejemplos: si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Y yo soy muchas veces va seguido de calificativos. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan 6:51, Él va a decir: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy, va a decir en 8:12, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando a Jesús lo iban a apresar, él en el Getsemaní, él va a decir: yo soy. Y en ese momento se libera ese poder de Dios y dice que todos los soldados cayeron. Cuando él dice yo soy, se está atribuyendo su condición divina, está confirmando su condición divina. En dos ocasiones Jesús se autodenomina como el Señor, como el Kyrios. En Mateo 22, citando al Salmo 110, Él dice que Él es el Mesías, el Señor, y por eso es superior a David. Pero en Juan 13 va a aclarar mejor el concepto. Él va a decirle a sus discípulos: ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies. Este concepto de Kyrios, del señorío de Dios, va a ser desarrollado principalmente por la Iglesia del tiempo pospascual. Después de la Pascua, cada vez se fueron cristalizando tres títulos fundamentales que la comunidad le daba a Jesús. El primer término fue Cristo o Mesías, el ungido. El segundo texto fue Kyrios o Señor. Y el tercer concepto fue el Hijo de Dios. Esa fue la forma como la comunidad empezó a expresar su fe, el querigma en Jesús. Eso es durante el tiempo post-pascual. Con el tiempo también, durante esta época post-pascual, se funde el nombre de Jesús con el de Cristo. Cristo va a ser el ungido, el Mesías, y Jesús va a ser el Salvador. El término entonces encierra un mensaje muy profundo. El nombre Jesucristo encierra un mensaje muy profundo. Él es una sola cosa con su misión. Su cometido y su ser son inseparables. Por lo tanto, su misión también se convierte en su nombre. Y por último, vamos a reflexionar brevemente sobre el concepto de Jesús como Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, hijos de Dios eran los ángeles, el pueblo elegido, el rey, los judíos fieles. En el Nuevo Testamento, los hijos de Dios, a los que trabajan, se les denominan a los que trabajan por la paz, a los que aman a sus enemigos, a su prójimo, a los discípulos de Jesús, se les dice hijos de Dios. Pero este ser hijo no va a ser una filiación natural o por generación,
sino que va a ser por adopción, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Esta filiación, este ser hijo de Dios, va a ser un don, va a ser por llamado, por elección, por obediencia. Ahora veamos qué dice Jesús. Todo me lo ha entregado mi Padre. No dice nuestro Padre, dice mi Padre. Él siempre establece una diferencia entre Dios como Padre de Él y Dios como Padre nuestro. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Se empieza a manifestar el misterio de Jesús como el auténtico Hijo de Dios. El momento más importante va a ser cuando Jesús se proclama Hijo de Dios ante el Sanedrín. Nos dice San Marcos, el sumo sacerdote le preguntó de nuevo, yo te conjuro por Dios vivo que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Y dijo Jesús, sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dice, ¿han oído la blasfemia? Es un texto muy denso. Primero, la pregunta del sumo sacerdote es solemne. Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús responde con dos fórmulas cristológicas, el yo soy y el Hijo del Hombre, que eran términos también que hablaban de su divinidad. Y tomando el texto de Daniel, va a decir, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso venir entre las nubes del cielo. Y en ese momento el sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de escándalo y lo menciona como una blasfemia para Dios. Jesús nunca habló en sentido figurado o metafórico cuando se trataba de definir una verdad acerca de él. Que se trate de una confirmación, de una afirmación de su filiación divina, del hecho de que él era el auténtico Hijo de Dios, se da por cuatro elementos fundamentales en este texto que acabamos de reflexionar. Primero, el testimonio lo da en el momento decisivo de su existencia. Estamos en la vigilia de su muerte, en el momento supremo de la verdad. Segundo, por la solemnidad en la pregunta de Caifás. Te conjuro por Dios vivo que nos digas si eres el Mesías, el Hijo del bendito. Una pregunta solemne hecha por el sumo sacerdote de aquel tiempo. Por la respuesta de Jesús, que fue una respuesta positiva, confirmada con la afirmación de su entronización celestial, que lo iguala a Dios y le atribuye gloria divina. La reacción de Caifás y el Sanedrín lo acusaron de blasfemia y lo sentenciaron a muerte. La blasfemia no consiste tanto en presentarse como el Mesías, sino en decir que es Dios. Decía un santo que Jesús murió como murió, porque vivió como vivió. Él vino para decir la verdad, Él era la verdad. Y cuando se trata de afirmar que Él era el auténtico Hijo de Dios, eso provocó un choque tremendo con las autoridades del pueblo judío en aquellos tiempos que lo llevó a la muerte. Con esto terminamos esta breve reflexión. Mi recomendación es que regresen nuevamente a los textos, que los analicen,
que los oren, que le pidan al Espíritu Santo que esos términos, que esa forma, esos conceptos se conviertan en vida en cada uno de sus corazones. Palabras de poder, palabras de vida eterna para todos nosotros. Pasen buena noche.